Consideraremos ahora las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión dan cuenta de la variación de los datos. La primera medida de dispersión es el rango de los datos, la cual nos da una idea de cómo es el conjunto al conocer el intervalo entre el cual se mueven los datos. La varianza, que va a expresarse como sigma cuadrada, como v de x o s cuadrada, entendiendo que sigma se refiere a la población y S se refiere a la muestra. V se refiere también a la población. Y la desviación estándar, que será la raíz cuadrada de la varianza. Empezaremos por distinguir el concepto de la varianza como la variabilidad de los datos que se mide promediando las desviaciones a un punto de referencia, que en este caso es el centro del conjunto de datos. De esta forma, la varianza se puede calcular con las desviaciones de las observaciones menos su promedio. Deberemos de tener cuidado de qué manera utilizamos el promedio. Recordemos que si nosotros hacemos el promedio simple para datos no agrupados, estamos trabajando con los datos brutos. Pero si trabajamos con datos agrupados, deberemos de calcular el promedio con las frecuencias y las marcas de clase. Al final los dos valores son muy similares. El problema es procedimental más que sobre el valor obtenido. Estas medidas de dispersión, en el caso de la varianza, se va a obtener promediando las distancias de la masa de datos a un punto de referencia. En este caso, pues lo ponemos como el valor central de una masa de datos, que es la media. Observen que aquí tenemos menos datos, pero están más alejados del valor promedio. Aquí tenemos datos más cerca, pero es un conjunto más grande. Nosotros vamos a medir las distancias de los puntos a el centro, a la media. Yo aquí puse algunos puntos, no puse todos, porque si no esto queda muy amontonado, pero yo estaría calculando los datos, las desviaciones de los datos respecto a la media. Entendiendo que estas desviaciones se calculan como la observación, las observaciones menos el valor promedio. En este caso, de los datos a la derecha, estos datos son mayores que el promedio. Y la desviación es positiva. ¿Por qué? Porque es el dato menos la media. Como es mayor el dato que la media, estas distancias son positivas. Pero los del lado izquierdo, que son los datos menos la media es más grande y por lo tanto, en ese caso son negativos. Si yo voy a tener desviaciones positivas y desviaciones negativas para los casos que están a la izquierda, cuando yo haga la suma total, siendo este punto de referencia el centro, pues voy a tener que esta suma de distancias de los puntos respecto a su valor promedio va a ser 0 o muy próximo a 0. Y entonces yo ya no podré observar la dispersión porque se están cancelando por la fórmula que estoy utilizando las desviaciones. Entonces, tenemos un problema que resolver. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si la varianza es el promedio de las desviaciones y esto tiende a 0, pues se van a elevar al cuadrado. Se promediará el cuadrado de la suma de las desviaciones. De esta manera, entonces, la varianza va a ser el promedio de las desviaciones al cuadrado para que todas sean positivas entre n. Observen que aquí estoy utilizando sigma y n mayúscula. Esta definición es para la varianza de la población. En este caso,
Las desviaciones son las observaciones menos el parámetro, menos la media de la población. Entendiendo que la media de la población se calcula como la suma de las observaciones entre n mayúscula. Así, la varianza de la población es la sumatoria de las observaciones menos su media al cuadrado entre n. Si se dan cuenta, es un promedio de las desviaciones al cuadrado. En este caso, para la población. Y XY son los datos brutos, como lo hemos venido mencionando, y mu es la media de la población, la media real, que es un parámetro. Entonces, si nosotros ya tenemos una definición para la varianza de la población, ¿qué ocurre con la muestra? ¿Qué ocurre con los datos agrupados? Bueno, para la varianza de la muestra, en lugar de sigma, se utiliza S, y nuevamente son las desviaciones respecto al promedio al cuadrado. Entre n menos 1, ¿qué pasó si era entre n? ¿Por qué se divide entre n menos 1? Nosotros sabemos que n pues nos da cuenta del tamaño de la muestra, es decir, cuántos elementos tengo en la muestra. n-1 es un factor de corrección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pérdida de variación en la muestra. Si yo tomo todos los elementos de una población, podré observar los valores extremos. Por ejemplo, si habláramos de estatura, yo podré considerar en toda la población a las personas más altas y a las más chaparritas. Pero si yo tomo una muestra, y en esta muestra no necesariamente van a aparecer los más altos y los más chaparritos. Van a aparecer los que tienen mayor probabilidad de salir en muestra, es decir, los casos más frecuentes. Entonces, de esta manera se corrige la varianza. XY son los datos brutos y X barra es la media de la muestra, que ya también vimos cómo se calcula, como la sumatoria de las observaciones, entre n. Observen que estoy hablando y haciendo referencia a la muestra. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con datos agrupados? Bueno, lo vamos a ver. Algo que es importante señalar es que S cuadrada tiende a sigma cuadrada, es decir, no es igual. Esto me está diciendo que yo voy a obtener, cada que yo tomo una muestra, voy a obtener un valor cercano, pero no igual, que va a tener un pequeño error, va a tener un error dependiendo del tamaño de la muestra y de la variabilidad de los datos. Conforme uno va trabajando las estadísticas, pues uno va observando cómo son estos comportamientos. Y X barra no es el valor de mu, no es el valor de la población, es un valor que tiende a mu. Los estadísticos se refieren a la muestra S cuadrada y X barra. Los parámetros se refieren a la población sigma y mu. Finalmente, tendríamos que considerar qué pasa con la varianza y los datos ahora van a estar agrupados. Vamos a trabajar con ese porque cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, generalmente la hacemos para una muestra. Y en este caso será las desviaciones de la marca de clase respecto al promedio multiplicado por F, porque recuerden que yo tengo una marca de clase para cada clase, pero esa clase se repite F veces, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula para calcular la varianza para los datos agrupados, donde XY son las marcas de clase, FI son las frecuencias de clase y X barra es la media de los datos agrupados. Nuevamente, tener cuidado en los procedimientos. Finalmente, las fórmulas que nosotros tenemos para la desviación estándar corresponden
corresponden a la raíz de la varianza. Si recuerdan, nosotros lo que queremos es calcular el promedio de las desviaciones. Elevamos al cuadrado para evitar el efecto de la cancelación, pero ahora sacamos la raíz cuadrada y vamos a obtener la desviación estándar, ¿verdad? Así, la desviación estándar de la población, pues es la raíz cuadrada de la varianza de la población. Cada uno de los parámetros se saca la raíz y obtenemos la respectiva desviación estándar. Tenemos tres fórmulas, las tres fórmulas tienen diferencias. El ingeniero debe de ser capaz de distinguir estas diferencias. No es diferencia en una fórmula, es diferencia en todo un procedimiento, en un concepto de qué es este promedio de desviaciones y cómo calcularlo. Ahora lo único que nos falta es hacer un ejemplo.